Hola, buenas noches a todas las personas que se están conectando. Ya somos bastantes. Agradecerles a nombre del área de bienestar y de Mujeres GS que participen en este taller tan interesante, Aprendiendo a Sentir, en este ciclo de talleres que tendremos para ustedes sobre salud emocional. Y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Tenemos a la licenciada Claudia Sánchez Febles. Ella es puericultista y psicóloga egresada del Instituto de Estudios Superiores para el Desarrollo Integral. También es directora de AIMBAC, que es Asesoría Integral para Mujeres que Viven Violencia AC, directora de Centro de Atención Familiar Especializado CAFE y catedrática en Centro Universitario Espiga. También es codirectora del programa de radio La Otra Cara de la Familia. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Les recordamos que los leemos y las leemos por el chat. La forma de participar y hacernos llegar sus comentarios y dudas será vía chat. Al final daremos unos minutos para que ella pueda contestarles algunas preguntas en caso de que las tengan. Y pues bueno, cualquier cosa, cualquier duda, por ahí nos vemos y sin más le damos la bienvenida a Claudia y te agradecemos muchísimo, Clau, estés con nosotros esta noche. Adelante, gracias. Gracias, Sofía. Buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias por el tiempo de conectarse. Estaba leyendo hace un momentito que algunos vienen en transporte público, pero sin embargo ya están conectados ahí por vía audio. Y bueno, yo de verdad espero que todo esto sea de ayuda para todos nosotros. Todos somos seres humanos que necesitamos aprender a sentir, aprender a gestionar nuestras emociones. Una palabra muy común ahora, una frase muy común es precisamente la palabra inteligencia emocional. Y es necesaria, todos necesitamos tener inteligencia emocional, pero muchas veces no sabemos ni siquiera qué es esto y para qué nos sirve. Entonces, pues voy a estar hablando acerca de varios puntos. También quiero comentarles que habrán unas actividades que no se podrán hacer aquí durante el taller, que bueno, el tiempo a veces no nos da como para extendernos demasiado. Sin embargo, para mí es muy importante que ustedes mismos puedan hacer después en casa las actividades que les van a reforzar todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy, todo lo que vamos a aprender, y que sé que les va a ayudar como a analizar, a autoanalizarse y poder gestionar nuestras emociones pues de la mejor manera posible, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar primero viendo qué es la inteligencia emocional. Yo les decía hace rato que son unas palabras que sobre todo en este tiempo se están usando mucho. Bueno, ahí dice que la inteligencia emocional es la capacidad para, fíjense, conocer nuestras propias emociones y reconocer, esta parte es muy importante, reconocer un sentimiento mientras ocurre. No sé si les ha pasado que a veces se sienten mal o sienten algo, pero ni siquiera tal vez podemos identificar qué es lo que estamos sintiendo. O muchas veces por diferentes circunstancias, que ya veremos, no queremos reconocer que nos sentimos de una o de otra manera. Entonces, para poder sanar nuestras emociones, para poder gestionarlas de una manera correcta, necesitamos identificarlas y necesitamos reconocer ese sentimiento, no negarlo. Cuando negamos una emoción, es como si maquilláramos la emoción. Es como si quisiéramos dar una cara que realmente no estamos teniendo en este momento, no tenemos. Entonces también esto es darse cuenta de que de estas emociones en el momento en el que las estás sintiendo. Y no está mal, es lo primero que tenemos que concientizar. Muchas veces les decía, por no querer inquietar a otros o por no reaccionar mal, nos aguantamos, contenemos nuestras emociones. Cuando contenemos nuestras emociones, cuando no las identificamos y no las manifestamos,
lo que sucede es que entramos como en un efecto olla express. Me imagino que muchos de ustedes conocen la olla express, que ahora sí que lo que estás cocinando está en una presión constante, pero necesita un escape, una salida de escape donde el vapor esté saliendo constantemente, que sería gestionar nuestras emociones de una manera correcta. Cuando contenemos nuestras emociones, cuando no las reconocemos, cuando no las expresamos, llega un momento en que la presión es tanta que pasa lo que sucede con las ollas de presión. ¡Pah! Explotamos. Y explotamos de diferentes maneras. Explotamos físicamente, con enfermedades, que la mayoría de nuestras enfermedades, chicos, la gran mayoría son causadas por situaciones psicosomáticas, es decir, por emociones no gestionadas correctamente, por emociones que contenemos, y entonces ya será explicación para otro taller, si así me lo permiten, pero nuestras células, no nada más nuestras emociones, nuestras células se estresan también y entonces empieza también a enfermarse nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos en esta contención de emociones, no reconociéndolas o escondiéndolas, en algún momento explotan nuestras emociones, ¿ok? Y explota nuestro cuerpo, podemos deprimirnos, tener ansiedad y un montón de cuestiones. Entonces, tenemos que darnos cuenta y darnos el permiso de poder identificarlas y reconocerlas. También es guiar las emociones, es decir, manejar sentimientos para que sean adecuados. No dejarse llevar, sino más bien llevar las emociones de una manera adecuada. Entonces, cuando les estoy diciendo que necesitamos reconocer nuestras emociones y también expresarlas, aquí es cuando entra la inteligencia emocional, porque no es expresarlas nada más porque sí. Es decir, ya lo veremos más adelante, pero probablemente yo estoy teniendo un momento de rabia. Por todo lo que sucede en mi cuerpo, en mi cerebro, cuando estoy teniendo esa emoción de la rabia, probablemente yo tenga una reacción inadecuada que no solamente me va a dañar a mí, sino también va a dañar a otras personas. Entonces, con la inteligencia emocional, vamos a aprender, obviamente, a que esas emociones no nos controlen. Nosotros podemos controlar nuestras emociones, ¿ok? También es reconocer emociones en los demás. También eso es inteligencia emocional, porque muchas veces no podemos reconocer o no nos queremos dar cuenta o estamos también tan ensimismados que no tomamos en cuenta las emociones de las demás personas. Entonces, en la inteligencia emocional también desarrollamos empatía. Hemos escuchado muchísimas veces acerca de la empatía, que ¿qué es? Es la habilidad fundada en la adaptación a las sutiles señales sociales que indican lo que otros necesitan o quieren. O sea, es, digámoslo en palabras más sencillas y comunes, a veces ponernos en el lugar de la otra persona para saber y reconocer cómo puede sentirse esa persona, cómo es que se está sintiendo, ¿no? Es manejar también las relaciones interpersonales de una manera adecuada y asertiva. Hombres y mujeres con una inteligencia emocional, todos los que estamos aquí, nos comportamos de una manera, ¿no? Sociales y alegres, y tenemos capacidad de compromiso, asumimos responsabilidades, somos solidarios y expresamos nuestros sentimientos de una manera adecuada, de una manera abierta. Esa es la meta, que podamos llegar a tener este tipo de relaciones interpersonales, porque la inteligencia emocional evidentemente no nada más es para nosotros, sino para poder relacionarnos unos con otros. Esto es muy importante porque somos seres sociales, somos seres que estamos con relaciones interpersonales constantes. El ser humano no fue diseñado para vivir solo. Hay personas que a lo mejor dicen, es que yo no necesito de nadie, no quiero estar con nadie, pero eso denota muchas veces heridas y situaciones que han lastimado nuestras emociones y que ahora nos impiden podernos relacionar. Pero, ¿qué tal que en lugar de aislarnos, aprendemos a relacionarnos de una manera correcta, tomando en cuenta algunas de las cosas que también vamos a estar viendo
durante este taller. ¿Qué es una emoción? Bueno, todos tenemos emociones. Y está bien, tenemos emociones básicas. Todos tenemos alegría, todos sentimos tristeza, todos sentimos rabia, todos sentimos temor. Entonces, existen emociones básicas y de ahí se desencadenan otras tantas emociones también que salen de estas primeras, ¿no? Entonces, está bien tener emociones, y la emoción es un estado fisiológico corporal que está asociado a un patrón de comportamiento que caracteriza a nuestra especie humana. No sabemos si los animalitos tienen emociones o no las tienen, pero el ser humano tiene esa capacidad clara, intrínseca, de manifestar sus emociones. Y este patrón puede ser reconocido por cualquier persona. Por ejemplo, hay algunas personas, no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay algunas personas que de alguna manera contaminan sus emociones. Es decir, si una persona está temerosa, nerviosa, a lo mejor triste, a veces se ríe en lugar de manifestar la emoción correcta. Pero si de alguna manera estamos manifestándolo sanamente, se nos va a notar. Entonces, habemos personas que si estamos tristes, se nos nota. Si estamos enojados, se nos nota. Si estamos con temor, se nos nota. Entonces, podemos nosotros manifestar todos esos momentos que tenemos de tristeza, de alegría, de emoción, de temor. Y esto está determinado, nuestras emociones están determinadas por un ritmo cardíaco específico, un tipo de respiración. Se mueven hormonas, neurotransmisores del cerebro. Entonces, todo eso que es fisiológico sucede en nuestro ser cuando estamos manifestando diferentes emociones y se manifiestan obviamente de formas diversas, ¿no? Y las emociones están ligadas a la actividad del ser humano, no solo a las relacionadas con el liderazgo en las organizaciones. Por ejemplo, si hablamos de un médico, si hablamos de este tipo de personas que están en constante o en un empleo, cualquiera que sea pero que de alguna manera tienes una presión constante, que a lo mejor estás viendo a gente morir, que a lo mejor estás viendo a gente enferma, a lo mejor eres una persona, no sé, un abogado, y que de pronto están sintiendo cierta presión por parte de los clientes. Es necesario que podamos gestionar nuestras emociones, porque si no dominamos nuestras emociones, entonces la carga emocional que viene por lo que estamos nosotros trabajando y manifestando, pues va a terminar afectándonos pues a corto, mediano o largo plazo. Entonces, hay una carga emocional específica sobre algunas personas según su rol que desempeñan, aunque todos los seres humanos manifestamos en algún momento como momentos de tensión que necesitamos gestionar de manera correcta. Decíamos hace un momento acerca de la rabia. ¿Cuántos no nos hemos sentido con rabia? ¿Cuántos no nos hemos sentido enojados, nos hemos sentido que nos salimos de control? Vamos a ver qué sucede. Es bien importante y yo sí quiero recalcar esta parte de lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, porque muchas veces nos justificamos y decimos, es que yo soy así, yo soy enojón, ¿no? Yo lo heredé a mis papás, o yo tengo un temperamento colérico, y le echamos la culpa al temperamento, o le echamos la culpa a la herencia, y nos justificamos diciendo que somos enojones. Pero todos tenemos la capacidad de poder controlar la rabia. Dice que la rabia aumenta el flujo sanguíneo a las manos, haciendo más fácil empuñar un arma o golpear a un enemigo. Creo que nos estamos dando cuenta que todos en este mundo estamos viviendo en una sociedad con rabia, en una sociedad enojada, que cada vez es más violenta, que cada vez es más agresiva. Por supuesto, esto tiene que ver con que no hay una gestión correcta de las emociones, que no podemos a lo mejor
controlar esas emociones porque no sabemos cómo o no sabemos qué hacer con eso que estamos sintiendo, y entonces esto genera más violencia y más violencia. Entonces, esto hace biológicamente que nuestro cuerpo, digamos que la mano dice, aumenta el flujo sanguíneo y entonces podemos tener más fuerza, ¿no? También aumenta el ritmo cardíaco y la tasa de hormonas que, como la adrenalina es la hormona producida por el estrés, genera la cantidad de energía necesaria para cometer estos actos vigorosos, estos actos de fuerza, de violencia. La rabia es una emoción normal y necesaria ante una injusticia o una frustración. Es decir, es el enojo, es esa parte de nuestras emociones básicas que cuando somos a lo mejor agredidos, cuando nos tratan injustamente, cuando nos sentimos frustrados, pues es normal que la sintamos. El problema es que permitimos que esa rabia nos rebase, que vaya a más, que de pronto nos saque de control. Y bueno, existen métodos para evitar que esta rabia tenga un efecto en nuestro organismo. Fíjense que algo que muchas veces nos decían, no sé si te acuerdas, a ver, cuenta hasta 10. No sé, los de mi generación nos acordamos mucho de algunos comerciales donde a lo mejor el papá o la mamá estaban a punto de agarrarse a guamazos a sus hijos y decía el comercial, momento, detente y cuenta hasta 10. Y eso se nos quedó muy grabado porque era constantemente esos comerciales que nos estaban bombardeando. Pero tiene un efecto. De alguna manera, el dar tiempo a que nuestras emociones, nuestra respiración, nuestra presión también arterial se estabilice, nos permite no ser tan reactivos, no reaccionar de una manera violenta. Y sí se puede hacer, claro que se puede lograr, pero necesitamos concientizar lo que estamos viviendo. Yo les decía hace un momento, necesitamos, si estamos pasando por una situación que nos está enojando, que nos está sacando de control, que nos está llevando tal vez a querer ser violentos o reaccionar de una manera fuerte, cuando nosotros tomamos este tiempo de respirar, podemos identificar, ok, me siento de esta manera, estoy muy enojado, estoy frustrado, y entonces empiezo a identificar con esas respiraciones, con ese momento de aterrizar, que no puedo reaccionar de esa manera, que no debo reaccionar de esa manera, que sí puedo manifestar mi enojo, que sí puedo decir, estoy enojado, estoy molesto, estoy frustrada, pero ya no llego a un punto de agredir a otras personas, ¿no? También tenemos otra emoción que es la felicidad. ¿Cuántos no queremos sentirnos felices? Todos buscamos la felicidad, todos queremos sentirnos en esta emoción que nos da un shot de energía, ¿no? Entonces, uno de los principales cambios biológicos producidos por la felicidad consiste en el aumento de la actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir los sentimientos negativos y de aquietar los estados que generan preocupación, y al mismo tiempo aumenta un caudal de energía disponible, que es lo que les estaba mencionando en este momento. Entonces, yo te invito a que puedas analizar o recordar cuáles son las cosas que te dan felicidad. ¿Qué cosas te hacen sentir con esa energía, con ese placer, estos cambios que son buenos para nuestro organismo? Y es importante que busquemos constantemente esto. A lo mejor tú dices, bueno, es que yo mi felicidad la puedo encontrar en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, la puedo encontrar en mi trabajo. Y todo esto son factores que añaden a nuestra vida, digamos, felicidad. Pero yo te quiero decir que es muy importante que trates de buscar la felicidad en ti mismo. Cuando nosotros encontramos un propósito de vida, cuando nosotros podemos encontrar en nosotros digamos, la razón
por la que existimos, por la que nos impulsamos hacia adelante, aun cuando otros nos fallen, porque nos pasa. Puede ser que el cónyuge nos falle, puede ser que el novio nos falle, puede ser que los hijos nos fallen, puede ser que el trabajo nos corra. Muchas cosas pueden pasar. Entonces, si yo estoy pensando que mi felicidad depende únicamente de esas, digamos, esos condicionantes, cuando yo ya no tenga eso, la felicidad se me va a ir. Por eso es importante que trate de buscar en mí mismo esa felicidad, que trate de buscar mi razón de existencia, que trate de buscar lo que me impulsa cada día. Que puedas ver en ti, de verdad, eso es muy, muy importante, que puedas ver en ti el valor que tú tienes, que puedas ver en ti todas las capacidades, los talentos, los dones, las habilidades que tienes y que eres una persona valiosa simplemente por quien tú eres, no por lo que haces. Claro, qué bueno que hagamos muchas cosas, pero sobre todo lo que tú haces es, lo que tú eres es muy importante. No necesitas hacer tantas cosas, lo importante es que tú encuentres esa felicidad en ti mismo, ¿ok? Entonces, en este caso de la felicidad, no hay un cambio fisiológico especial, salvo una sensación de tranquilidad, que es lo que decíamos hace un momento, que hace que el cuerpo se recupere más rápidamente de lo que provoca o de la excitación que nos provocan las emociones que nos perturban, que nos sacan ahora sí que de nuestro balance. Y esta condición proporciona a nuestro cuerpo reposo. Por eso les decía que sí es muy importante que estemos en busca de la felicidad, que cada día podamos levantarnos con un ánimo de decir, ok, a lo mejor hoy no me siento muy bien, pero hoy voy a buscar algo por lo que pueda sentirme mejor. Hace rato estaba atendiendo a una persona en terapia con una depresión bastante profunda y yo le decía, bueno, ¿qué cosas han pasado buenas en esta semana? Y me decía, nada. Le dije, a ver, vámonos paso por paso. Y me fui día por día y encontramos muchas cosas. Encontramos muchos momentos, aunque sea breves, buenos, que nos añaden, que nos suman, que nos hacen levantarnos. Al principio esta mujer tenía una cara completamente desencajada, una manera muy fácil de llorar, obviamente de romper en llanto a causa de la depresión. Y cuando terminó la sesión y darse cuenta de las cosas que sí tiene, de las cosas que ha logrado, de la persona que ella es, su cara cambió por completo. Entonces, nunca subestimes tus segundos buenos, nunca subestimes tus minutos agradables, lo que tienes a tu alrededor, las personas, tu trabajo, la persona que tú eres, etcétera. Entonces, todo esto nos da entusiasmo, nos hace estar más tranquilos, nos da la fuerza de poder enfrentar las tareas y las situaciones que vengan y podemos salir adelante mucho más fácilmente cuando no nos enfocamos tanto en lo malo. Algo que nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, tú puedes llorar cada vez que te acuerdas o puedes enojarte cada vez que te acuerdas de un acontecimiento, así lo hayas recordado 1000 veces. Y cada vez que lo recuerdas, te enojas, te frustras, te da rabia, pero, ojo, si contamos un chiste 3 veces, a la tercera ya no te da risa. No sé si me estoy explicando con este ejemplo. Somos más dados a enfocarnos en lo fatal. Somos más dados a enfocarnos en aquello que nos ha perturbado. Pero no, o más bien hemos perdido o no tenemos la capacidad de poder volvernos a reír, de poder disfrutar nuestra vida, de poder reconocer quiénes somos. Y eso es algo que nos tiene que hacer reaccionar para que podamos caminar hacia una mayor plenitud de nuestra vida. Ahora vamos a ver el miedo. En el caso del miedo, la sangre se retira del rostro, lo que explica que nos quedemos pálidos, ¿no? De pronto que nos quedamos fríos y pálidos. Eso es lo que sucede. La sangre que está en nuestro rostro se retira y fluye hacia la musculatura esquelética larga como las piernas.
Entonces, el miedo nos hace a pelear o nos hace huir por este efecto de la sangre en nuestras piernas, ¿no? El miedo es necesario y está bien, porque si no tuviéramos miedo, pues tampoco podríamos a lo mejor alejarnos de las cosas que nos pueden hacer daño. Es decir, si de pronto se me aparece un perro, o no sé, un Rottweiler en la calle y me empieza a enseñar los colmillos, esa sensación del miedo me va a proteger al alejarme de aquel perro que me puede dañar. ¿Me explico? Así que el miedo nos protege muchas veces, el temor nos puede proteger. Lo malo es que cuando ese miedo se convierte en un temor permanente, entonces va a producirnos daño. Ya es una persona a lo mejor que desarrolla una fobia o un temor constante o fuera de toda proporción que me controla. Entonces eso por supuesto ya no es normal, ya me está dañando, no me permite muchas veces ser funcional. Hay personas que no pueden salir de su casa porque les da miedo que es la agorafobia, que les da miedo los espacios externos, etcétera. Entonces, obviamente todo esto va dañándonos. Al mismo tiempo, el cuerpo parece paralizarse ante el miedo, aunque sea por un instante, para calibrar si el hecho de ocultarnos pudiera ser la respuesta más adecuada. Las conexiones nerviosas de los centros emocionales del cerebro nos desencadenan una respuesta hormonal que pone al cuerpo en estado de alerta general. Entonces, nos hace estarnos inquietos y nos predispone a tomar acción, mientras que la atención se fija en la amenaza inmediata con el fin de evaluar la respuesta más apropiada. Hay personas, ahora sí que a veces hay como dos respuestas o dos posibilidades, ¿no? Cuando tengo temor, puede ser que me paralice y ahí me quedo paralizado. Cuando no sabemos reaccionar o no podemos reaccionar a causa del temor, o cuando me paralizo por un instante, pero voy a equilibrar mis conexiones y entonces me hacen reaccionar y tener una respuesta de protección, de huida y una respuesta correcta ante ese temor. También tenemos el amor y la relajación, son otras emociones. Todos, así como la felicidad, todos buscamos amor. Y el amor, bueno, tiene muchísimos conceptos, cada quien tiene su propio concepto de amor y desgraciadamente no siempre el concepto de amor que tiene una persona es el correcto. Pero bueno, el amor, los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual activan el sistema nervioso parasimpático, que es el opuesto fisiológico de la respuesta de lucha o huida, que tiene que ver con el miedo y la ira. O sea, es lo contrario. Este amor lo que me va a hacer es acercarme, es sentirme seguro, es sentirme tranquilo, es sentirme bien donde estoy, ¿no? Con la persona con la que estoy o en el momento en el que estoy. La pauta de reacción parasimpática ligada a la respuesta de relajación engloba un amplio conjunto de reacciones que implican a todo mi cuerpo y que dan lugar a un estado de calma y satisfacción que favorece la convivencia. Hay personas que seguramente con las que tú te sientes más relajado. Hay personas con las que tú te sientes amado. Hay personas con las que tú estás a gusto. Es decir, cuando yo tengo un sano concepto de amor, con esa persona me tengo que sentir relajada. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿qué sería un mal concepto de amor? Una persona que ha vivido en violencia tal vez desde su nacimiento, su niñez, su lenguaje, el lenguaje del amor que conoce esa persona es la violencia. Una forma de vida es que yo vi a mi mamá ser a lo mejor golpeada por mi padre o viceversa, o también a mí me golpeaban constantemente, pero después me decían, es que yo te amo. Y entonces crezco con un concepto equivocado de amor, es decir, conecto amor, tiene que ir ligado con violencia. Entonces me consigo a una pareja
que tenga esas características y me violente, en muchos de los casos, no en todos, pero me busco una pareja con esas características porque ese es el lenguaje o ese es el concepto de amor que yo tengo. Entonces, fíjense que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi concepto de amor? ¿Qué pienso que es el amor? ¿Cómo me hace sentir una persona que se supone que me ama, que me ha dicho que me ama? ¿Me explico? Entonces, aquí es cuando tenemos que retroceder, que de pronto detenernos, hacer una pausa y decir, a ver, realmente estoy viviendo en un ambiente de amor que me hace sentir relajada, que me hace sentir ternura, que me hace sentir con calma y con satisfacción, o este ambiente de supuesto amor lo que me hace sentir es tal vez agredida, lastimada, violentada, con temor, con ganas de huir. Tenemos que analizar muy bien, porque el amor lo que tiene que provocar en nosotros es eso que acabamos de mencionar. También tenemos la tristeza. La principal función de la tristeza consiste en ayudarnos a asimilar una pérdida irreparable, como la muerte de un ser querido, como un desengaño, una persona que me engañó, que me traicionó. La tristeza provoca la disminución de la energía y del entusiasmo por las actividades vitales, especialmente diversiones y placeres, y cuanto más se profundiza, ojo, y se acerca a la depresión, más disminuye el metabolismo corporal. Por eso es que tenemos que aprender a distinguir. Estoy triste, no es lo mismo estar triste que estar deprimido. La tristeza es una emoción básica. La tristeza es algo que reaccionamos ante una pérdida, un dolor o lo que sea. Pero cuando ya esa tristeza empieza, decíamos, a profundizarse, cuando ya empieza a hacerse larga, cuando empezamos a perder el interés por aquellas cosas que nos gustaban. A lo mejor te gustaba la Coca-Cola, perdón, si no debía mencionarlo, te gustaba la Coca-Cola, pero ya ni siquiera se te antoja, no tienes ganas de absolutamente nada, no te quieres levantar, no te quieres bañar, no quieres convivir con nadie, no quieres nada, estás muy probablemente pasando por una depresión. Y también hay niveles de depresión. Entonces, tenemos que analizar en qué estado estamos para buscar la ayuda necesaria, ¿ok? Ahora, el manejo de las emociones. Este requiere de un aprendizaje que consiste, ojo, en adquirir hábitos que son algo que nosotros tenemos que provocar para desarrollar la capacidad para poder intervenir voluntariamente en las emociones. Y eso significa, como les decía al principio, manejar nuestras emociones, no negarlas. Por favor, no niegues tus emociones, no las maquilles, no las escondas. Cada emoción existe porque cada emoción es necesaria y es funcional para nuestro organismo, es parte de nosotros, pero nosotros tenemos que expresarlas. Para aprender a manejar las emociones, en primer lugar, decíamos también, que aceptarlas. Es decir, tomo conciencia de cómo me siento, tomo conciencia de cómo estas emociones están actuando en mí, ¿ok? Y después se pueden utilizar técnicas diferentes para el manejo emocional. Por ejemplo, si yo de pronto estoy teniendo temor y el temor o el miedo me está llevando a un estado de ansiedad, es un ejemplo, al hacer respiraciones profundas, que también respiramos mal, déjenme decirles, muchas veces decimos, voy a respirar profundamente y lo que inflamos, donde entra aire es aquí en nuestro pecho, pero si ustedes han observado a los bebés cuando respiran, lo que inflan es su abdomen, no el pecho. Y esa es la manera correcta de respirar y hace que nuestro organismo se oxigene y empezamos a bajar el ritmo cardíaco, que con el miedo empieza a acelerarse. Entonces, haciendo ejercicios que se llaman de Jacobson o diferentes ejercicios de respiración, que respirar tranquilamente, estando lo más relajada posible, con los ojos cerrados, de ser posible también, mantengo 5 segundos y saco
haciéndolo varias veces, podemos provocar obviamente que nuestras hormonas, que nuestro ritmo cardíaco, que nuestro organismo se equilibre. Entonces, hay diferentes técnicas para cada una de las emociones. Ahora, fíjense muy bien, esta parte es muy interesante. Existe en nuestro cerebro dos tipos de mente. De un lado, digamos que se desarrolla la mente emocional y del otro lado, la mente racional. Y operan casi siempre muy estrechos, se entrelazan para guiarnos a través de las situaciones que nosotros enfrentamos. Y habitualmente existe un equilibrio entre la mente emocional y la mente racional. Pero, por ejemplo, dice aquí, recuerda la última ocasión en la que usted mismo perdió el control de la situación y explotó, ¡pam! Explotamos ante alguien, quien sea la persona, no sé, un conductor de un vehículo, ¿no? Y después, pensando en mi reacción, me doy cuenta que fue desproporcionada, que fue exagerada, ¿no? No sé si, digo, en nuestro país ha pasado muchísimas veces donde a lo mejor te estás peleando con el carro de al lado y de pronto el otro se baja y nada más se enojó y agarró y te aguameó porque no le gustó, porque reaccionó de una manera exagerada. Bueno, ahí lo que está reaccionando es nuestra mente emocional, no nuestra mente racional. Evidentemente, nuestra mente racional es la que nos va a llevar a controlar a nuestra mente emocional. La mente emocional también es buena porque muchas veces podemos sentir el amor o podemos manifestar nuestras emociones de una manera correcta por la mente emocional. Pero tenemos que tener un especial trabajo en nuestra mente racional para que nosotros podamos evaluar, para que podamos, decía hace un momento, hacer una pausa y pensar antes de empezarme a pelear con el carro de al lado o antes de contestarle no sé qué tantas cosas a mi cónyuge o agarrar aguamazos a mis hijos, mejor me tranquilizo, respiro, acuérdense de eso, si es posible, cuento también, eso es bueno, y entonces también le doy chance a mi mente racional de contestar de una manera diferente, de una manera no reactiva, ¿ok? Entonces, es muy probable que aquel también fuera un secuestro, un golpe de estado neural, que como veremos se origina en la amígdala, uno de los centros del cerebro límbico. Ahí vemos la amígdala, bueno, es nada más para que tengan una referencia. La amígdala es la memoria emocional y de las pasiones. Y aquí es interesante porque dice, tenemos 7 segundos antes de caer en manos de la amígdala, ¿no? Y para ello, por eso les mencionaba, debemos de respirar profundamente antes de que sea demasiado tarde. Entonces, por eso nos ayuda a que la amígdala no nos haga reaccionar de manera reactiva, simplemente que podamos tomarnos el tiempo para reaccionar de la mejor manera. Del estilo de nuestro pensamiento dependerá la calidad e intensidad de nuestras emociones. Cada pensamiento lleva consigo una emoción. Todas las emociones, decíamos, son necesarias. Entonces, necesitamos entender que muchas veces incluso nuestro cuerpo puede llegar a envenenarse y por eso hablamos de las enfermedades cuando no controlamos nuestras emociones. Está comprobado que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los cánceres son provocados también por un enojo, por una frustración, por una tristeza profunda que se salió de control. Cuando la falta de perdón existe, porque, por ejemplo, hablamos del perdón y decimos, es que yo cómo voy a perdonar a esa persona que me lastimó, que me abusó, que me agredió, porque no hemos entendido, mis queridos, que el perdón no se trata de la otra persona, no se trata de si se lo merece o no. Entendamos una cosa, cuando nosotros no perdonamos, es como si nosotros nos enlazáramos con la persona que nos lastimó, que nos agredió, que nos abusó.
¿Mm? Y a veces y decimos, es que yo me voy a morir y no te voy a perdonar. Y la persona se muere sin perdonar. ¿No se lo merece? Probablemente no se lo merece. Probablemente ni siquiera le importa. Pero el perdón, mi querido, te lo digo y te lo suplico, es importante que lo hagas porque se trata de ti. Se trata de que tú liberes de esa cárcel que de pronto puede llegar a matarte, que puede llegar a enfermarte, el perdón. Es decir, ya, o sea, no quiero seguir cargando en mis hombros algo que me ha estado lacerando, que me ha estado lastimando, que ya no puedo más. Entonces, por eso es importante que no permitamos que ese veneno venga a nuestro organismo. Bueno, hay una actividad que después harán ustedes en casa. Yo les voy a pasar también la información más adelante para que le den un repaso. También la inteligencia emocional nos ayuda a ser empáticos. Decíamos hace rato que no nada más es gestionar nuestras emociones, sino también poder tener una relación sana con las personas con las que interactuamos. Entonces, generalmente todos queremos que nos entiendan, ¿sí o no? Todos queremos que la gente nos entienda, que nos comprenda, que sean empáticos con nosotros, pero ¿cuántas veces nosotros estamos dispuestos a entender al otro? Al compañero de trabajo, a los padres, a quien sea. ¿Qué es empatía? Empatía es entender las emociones del otro y sentir como si fuéramos la otra persona. Y esta es una tarea que debemos hacer conscientes. Tratar de abrir todos nuestros sentidos, abrir nuestros oídos para ser buenos escuchas, el cerebro y el corazón para también entender el punto de vista de la otra persona. Yo, por ejemplo, si estoy casada, mi manera de pensar es muy diferente a la de mi esposo. A lo mejor en algunas cosas podemos coincidir, pero hay situaciones de diseño y de manera de ser que yo pienso de una manera muy diferente. Y probablemente nunca voy a pensar como él ni él como yo, no lo puedo obligar. Sin embargo, la empatía es tratar de entender lo que la otra persona siente y piensa. Y esto nos ayuda, obviamente, a poder también dejar tal vez de hacer juicios o tal vez de tener enemistades o conflictos y poder tener una mejor relación con los demás. Entonces, ¿cómo nos ayuda? Muestra que entiendes a la otra persona y que te interesa entender a esa persona. Quiero que pienses a lo mejor en las personas con las que te ha costado más trabajo. No siempre se puede, pero sí en la mayoría de las veces podemos crear un clima de confianza, de más tranquilidad. Esta persona puede abrirse mucho más. Por ejemplo, un ejercicio que hacemos constantemente o que hago yo constantemente con matrimonios en terapia es que les digo, a ver, por 5 minutos, cada uno primero va a abrir su corazón y decirle a la otra persona cómo se siente. El otro no le va a interrumpir, el otro va a escuchar tratando de ponerse en los zapatos de esa persona, va a tratar de entender y poner toda la atención y no estar buscando también cómo le contesto, ¿no? Y después lo hace la otra persona. El siguiente ejercicio es ahora por 3 minutos vas a retroalimentar. Por ejemplo, si mi esposo me dijo, es que yo me siento triste porque tú no estás en casa, porque tú no pones atención, bla, bla, bla. Entonces, en lugar de justificarme, es decir, ok, el retroalimentar es, ok, estoy entendiendo que lo que tú sientes, que lo que tú me quieres decir es que te sientes triste porque a veces no estoy, porque a lo mejor no pongo la atención que tú quisieras. No sé si me explico. El retroalimentar cómo se siente la otra persona te hace a ti poner atención y a la otra persona entender que estás realmente prestando atención a lo que te está queriendo decir. Y después podemos llegar, obviamente, a llegar a hacer acuerdos, etc. Entonces, la empatía es sumamente importante para todas las relaciones interpersonales. Desarrollo de la empatía, bueno, una escucha activa. Una escucha activa requiere estar interesado en la percepción de la otra persona.
las barreras más comunes para la empatía es que cambiamos de tema rápidamente. Cuando algo no nos gusta, cambiamos de tema. Automáticamente estamos de acuerdo con todo sin reflexionar, dando la impresión de lo que queremos es que termine rápidamente. Es así, sí, sí, claro. Y lo que estamos dando a entender es que no nos está interesando lo que la otra persona está diciendo. Planificamos lo que se va a decir antes de que el otro termine con su argumento. Comparamos constantemente con la otra persona porque, por ejemplo, quién es más inteligente, fuerte o astuto. Hacemos comparaciones. Tratamos de leer la mente de la otra persona, nos adelantamos, hacemos conclusiones, etiquetamos a las personas, recordamos experiencias personales de acuerdo con lo que nos está diciendo, damos recomendaciones y soluciones antes de que el otro termine de hablar, o sea, lo interrumpimos y queremos ya arreglar el mundo. O sea, todo esto que estamos viendo son barreras. Entonces, de pronto son esas actitudes que tenemos que nos impiden desarrollar empatía con otras personas. ¿Cómo desarrollar empatía? Tenemos que hacer preguntas para aclarar dudas. Está bien, si tienes dudas, es importante preguntar. No es fácil escuchar atentamente, nuestra concentración dura entre 15 y 20 minutos, así que tenemos que hacer preguntas para aclarar nuestras dudas, y eso está bien. Aunque nos digan, pero es que ya te lo dije, pues sí, pero necesito que me lo recuerdes otra vez, necesito que me lo repitas, para mí es importante para tratar de entender, ¿ok? Mira a los ojos, esto es bueno, una persona que escucha de una manera correcta no está viendo hacia otro lado. Cuando vemos hacia otro lado, es como si no nos interesara, es como si estuviéramos huyendo de la conversación. Entonces es importante hablar con el interlocutor directamente a los ojos. También tener una respuesta empática, y el que actúa con empatía se enfoca en el que habla y en sus emociones, no en mis emociones. O sea, yo primero trabajo en lo mío, reconozco mis emociones, las expreso de una manera sana, correcta, con quien se deje, porque ahorita también vamos a ver si nos alcanza el tiempo, quién se deja y quién no. Pero entonces, cuando yo estoy tratando de ser empático, me enfoco en la otra persona y no me enfoco tanto en mí. Esto es importante. ¿Cuándo escuchar con empatía? Cuando es necesario comenzar o restablecer una relación de confianza. Tenemos que buscar la empatía. Cuando se desea ayudar a otros a entenderse mejor. Cuando es difícil entender lo que el otro está diciendo o no me queda claro. Por eso decíamos que también es importante preguntar. Cuando también se quiere aprender más sobre otra persona y cuando las ideas propias y las del otro difieren. Decíamos, yo les ponía el ejemplo hace rato de si yo y mi esposo no pensamos igual, bueno, entonces tenemos que escuchar con empatía porque no pensamos igual y no tenemos que pensar igual, simplemente entender que la otra persona es diferente a mí y eso está bien, ¿ok? ¿Cuándo no utilizar empatía? Esa parte es importante porque a veces estamos así como torturándonos pensando, es que esa persona tú no la conoces porque no es empática, porque no se presta. Bueno, ¿cuándo no utilizar empatía? Cuando el otro esté buscando solo información o necesites acción inmediata. Cuando el otro está comportándose de una manera inapropiada o abusiva, siendo agresivo o siendo pasivo, ¿ok? Porque no vas a ponerte a empatizar con una persona agresiva. ¿Me explico? O sea, tenemos que aprender obviamente a poner límites con quien no. Cuando el otro está evadiendo lo que hay que dialogar, cuando no quiere escuchar, cuando evade, cuando huye, no empatices, no te afanes, no te preocupes. Cuando el otro actúe irracionalmente, esté intoxicado, deprimido o no esté en contacto con la realidad. La técnica, bueno, dice ahí, hazte eco del contenido del mensaje del otro. Escucha y ve. Reconstruye el contenido del mensaje. Lo que tú quieres decir es, lo mencionábamos hace un momento, lo que tú me estás queriendo decir es esto. Entonces, ya no interpreto. Menciona las emociones del otro. Me doy cuenta que estás muy molesto. Debe ser difícil sentirse tan decepcionado. Entonces, el otro, o sea, no podemos decir, fíjense, un error que cometemos es decir, entiendo cómo te sientes. Aunque hayamos pasado por lo mismo, las situaciones nunca son iguales y las reacciones tampoco, y tampoco las emociones. Entonces, solemos decir, entiendo, y no,
A veces es, no, tú no entiendes cómo me siento. Aunque hayas pasado por ahí, ¿me explico? Entonces, siempre la respuesta correcta es, me doy cuenta de que te sientes así, debe ser difícil para ti, quiero que sepas que estoy contigo para apoyarte en lo que necesites, etcétera. Empatía. Reconstruye y refleja emociones y pensamientos y solo úsalo en situaciones que así lo ameriten. ¿Ok? También tenemos que tener congruencia. La congruencia es la armonía y el balance, escuchen, entre nuestros pensamientos, acciones y emociones, con un elemento importante adicional que es la conciencia. Esta armonía comienza con una definición clara y consciente de quiénes somos, incluyendo en esa definición nuestras fortalezas y los aspectos que no tenemos, todavía bajo control. Y así como necesito saber de qué debo ser responsable, ojo, también es importante saber de qué cosas no soy responsable, porque solemos cargarnos responsabilidades de los sentimientos o pensamientos de otras personas. Y no, libérate de esa carga. Tú eres responsable de lo que tú sientes, de lo que tú piensas, pero no eres responsable de cómo me siento yo. Necesito saber mis limitaciones, porque las limitaciones son parte de lo que a mí me da identidad. Soy responsable, decíamos, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis acciones. Puedo influenciar, pero no puedo controlar la mente de otros. No puedo. No puedo determinar lo que otros piensen, sientan o hagan. Por ejemplo, probablemente hubo una discusión entre una persona y tú. Tú identificas tu emoción, la aterrizas, la reconoces, y a lo mejor reconoces dentro de estas emociones de conflicto que también tú te equivocaste. Tú vas con otra persona y le dices, mira, todo esto que pasamos, yo quiero pedirte perdón por lo que yo te hice, por mis actitudes, y yo también decido perdonarte porque no quiero cargar con esto. La otra persona tiene dos posibilidades, decir, gracias por lo que me estás diciendo, yo también te perdono y también te pido perdón. Ah, qué padre, qué bendición. Pero probablemente otra persona diga, ni te me acerques, no quiero ver, tú no vales nada para mí, me traicionaste. Y nosotros tenemos dos posibilidades, sentirnos culpables por las emociones del otro que fueron dañadas, o decir, yo ya hice en mí lo que tenía que hacer, ya traté de estar a cuentas con esa persona, yo no puedo controlar a esa persona, puedo tratar de que esté mejor, pero si esa persona decide permanecer enojada, amargada, destruida, es una decisión de la otra persona. No cargues con responsabilidades emocionales que no te corresponden, ni con responsabilidades de pensamiento ni de acciones que no te corresponden, ¿ok? Vamos a saltarnos un poquito esto. Eso se los voy a mandar para poder terminar. Me interesa mucho llegar a este punto, que es la escalera de inferencia. Esta escalera de inferencia nos va a ayudar a poder reconocer cuando no nos sentimos o cuando estamos interpretando. Por ejemplo, están en esta escalera de abajo hacia arriba, dice hechos, interpretación, atribución de causas, generalización y acción, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice, los hechos, no me contestó el saludo, esto fue lo que pasó, esos fueron los hechos. Después, la interpretación es como yo, valga la redundancia, interpreto lo que sucedió. Ah, pues es que me ignoró cuando lo saludé. Yo puedo estar interpretando, a lo mejor la otra persona, yo les digo a las personas, de verdad, yo a veces ni con lentes veo, la verdad no veo. Y a veces, si no te saludo es porque de verdad no te distingo ni con los lentes. Entonces, a lo mejor la persona no te veía, pero ya tú interpretaste que te ignoró. Las interpretaciones es lo peor que podemos hacer. La interpretación puede acabar con matrimonios, con trabajos, con familias, con relaciones con los hijos, etcétera, porque atribuimos maldad a otras personas cuando muy probablemente ni siquiera habían pensado eso. Entonces, mucho cuidado con interpretar. Después, la atribución de las causas. Ah, y además me ignoró porque seguramente yo le pedí que me entregara un reporte.
generalización, y es que siempre me ignora. Y después nuestra acción es enfrentarnos con esa persona. Y a lo mejor esa persona, como te decía, ni siquiera te vio, ¿no? O a lo mejor estaba ensimismada con problemas, pero como no preguntamos, oye, te veo distraído, ¿estás bien? O tienes algún problema conmigo, vi que no me saludaste. Es más fácil acusar a otra persona, interpretar y enojarnos con esa persona a que poder aclarar las situaciones. Y eso lo puedes aplicar en cualquiera de tus ámbitos interpersonales. Eso te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Para mejorar nuestra comunicación es utilizando diferencia, lo haremos adquiriendo mayor conciencia de nuestros pensamientos y razonamientos. Yo quiero mayor conciencia de mis pensamientos y de lo que razono. 2, presentando nuestros pensamientos y razonamientos y haciéndolos más visibles y explícitos, claros para las demás personas. También indagando el pensamiento y razonamiento de los demás e invitándolos a indagar nuestros pensamientos y razonamientos. Tenemos que ser asertivos también. Dentro de la inteligencia emocional existe la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es la habilidad de expresar nuestras emociones y nuestros pensamientos, facilitando en actuar en pro de nuestros mejores intereses y derechos sin infringir o negar a los demás. Es decir, que tú te puedas expresar lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que tú piensas, sin infringir, sin dañar a las demás personas ni el pensamiento de otras personas. ¿Me explico? Eso es ser asertivos. También es la posibilidad de expresar espontáneamente tus gustos y tus intereses personales. Expresar, hablar sobre ti mismo sin cohibirte, aceptar cumplidos cómodamente, estar de acuerdo con alguien abiertamente, pedir aclaratorias, decir que no. Esa es una parte importante porque somos seres humanos que podemos decir que sí a todo lo que nos digan, aunque pasen por encima de nuestros tiempos, nuestros intereses, nuestros sentimientos. Y muchas veces la asertividad es decir, sin dañar a otros, no, gracias, pero no, en esta ocasión no lo voy a poder hacer. Te lo agradezco, sin sentirme culpable. En resumen, cuando estás actuando asertivamente, puedes estar más relajado en situaciones personales. ¿Para qué actuar asertivamente? Bueno, para ser tratados con respeto. Si yo lo respeto a los demás, no puedo pedir que los demás me respeten. A quien sea, ¿eh? Porque de pronto, ya sabemos en esta sociedad que de pronto podemos ser muy amables con los que nos interesa y de pronto a lo mejor con una persona, con un empleado, con un, no sé, con un viene y ser groseros. No. Necesitamos respetar a toda persona merece nuestro respeto. Expresar deseos, ideas y opiniones, sentimientos. También para ser escuchado y tomado en serio por otras personas. Decidir mis prioridades. Decíamos hace rato, decir no sin sentirme culpable. Y es importante con los que quieren hacernos sentir culpables. Hay personas que nos quieren culpar, les decimos, no voy a permitir que me hagas sentir culpable. Yo les digo a mis pacientes, no voy a dejar que me pongas la pelota del lado de mi cancha. Esta pelota está del lado de tu cancha y tú te llevas esa responsabilidad, porque mi responsabilidad en este aspecto no es, ¿no? Con lo que nos piden más tiempo del que queremos o podemos dar, con la gente que te pide que no, cosas que no queremos dar, como dinero, como el carro, etcétera, con los que quieren imponerte sus valores. Para saber cómo pedir también es importante, porque en el pedir, dicen por ahí, está el dar. Para negociar cambios de conducta, para negociar la agresión de otros, para pedir compromiso en la relación, en la expresión de amor, afecto, rabia, dolor y también en la relación sexual. Es muy importante la asertividad. ¿Ok? Vamos a saltarnos esas escenas porque, bueno, son las que les voy a mandar también como actividades. Y bueno, en resumen, aprender a sentir significa muchas veces desaprender nuestra manera errónea de percibir las situaciones y que nos han afectado emocionalmente.
La inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones de una manera correcta, de un modo que facilita las relaciones con las demás personas, la consecución de metas y objetivos, el manejo del estrés y la superación de obstáculos. Y bueno, esta es en una hora, literalmente, estamos terminando el taller en toda esa breve y tal vez rápida explicación, pero bueno, ahora estoy lista por si alguien, Sofi, si alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión. Claro que sí, Clau. Al principio de la sesión no les comenté una parte importante que también está relacionada con una de las preguntas que nos hacen por aquí. Antes que nada, Clau, muchas gracias. Yo estuve haciendo mis anotaciones también porque súper interesante todo lo que nos comentas. Y lo que no les comenté es que les vamos a enviar ahorita mismo por el chat un WeTransfer, porque, bueno, de esta forma lo van a poder descargar. Tienen 7 días para descargarlo. Y es un test que Clau nos hizo llegar, para que lo puedan contestar, de una forma consciente y tranquilos, y no los puedan hacer llegar posteriormente. Sería muy importante para nosotros tener este cuestionario que ahorita les vamos a compartir, y justamente está relacionado con una de las preguntas de María Leticia, que dice: ¿cuál es la diferencia? Bueno, te voy a hacer una de las preguntas y ahorita retomo la pregunta que te comentaba que estaba relacionada con este cuestionario, que ahorita lo pondremos aquí para que lo tengan. Dice: ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Bueno, básicamente el sentimiento es, digamos, lo que percibimos en nosotros, y la emoción es lo que manifestamos. Van muy ligadas, realmente podemos decir o podemos unirlas de tal manera que parecieran lo mismo, pero el sentimiento es lo que literalmente estoy percibiendo en mí, y la emoción es esa expresión de ese sentimiento, de eso que estoy percibiendo en mí. No sé si me expliqué. Ok, muy bien, claro que sí. Justo nos pregunta María Leticia: ¿qué técnicas puedes sugerir para autoconocernos? Ya les puse ahí el link del WeTransfer, que los va a direccionar justamente a este test, que les va a servir mucho, ¿no? Para contestar esta pregunta también, y que es para todos ustedes. Sí, exactamente. Creo que eso les va a ayudar muchísimo. Es ese test y algunos más que mandé también para que puedan irlos trabajando. Eso les va a ayudar a identificar todo esto y a gestionarlo, ¿no? O sea, es decir, yo puedo identificar de acuerdo con las preguntas del test cómo me siento y en qué, si me estoy aprendiendo a conocer de acuerdo con ese test. Pero para contestarlo necesito ser muy sincero, necesito ser transparente conmigo mismo, porque aparte nadie me lo va a checar. Yo lo voy a checar nada más para mí, y eso me va a ayudar a mí. Entonces, estos tests les pueden ayudar mucho a identificar. Exactamente, sí, claro que sí. Y muchas gracias por proporcionarnos esta herramienta. Tenemos otro comentario de Yesenia que dice: muchas gracias por esta nutritiva y respiro en el taller. Un favor, ¿podrías mencionar algunos libros, técnicas, videos, etcétera, en donde nos podamos apoyar para reforzar estos temas? Muchas gracias. Todos los libros, por ejemplo, digamos que el gurú de la inteligencia emocional es Daniel Goleman. Ustedes pueden buscar en internet los libros, todos los libros, porque tiene diferentes hablando de inteligencia emocional. Entonces yo les diría, con ese tienen más que suficiente. Hay otros, pero yo les diría, busquen los libros de Daniel Goleman, que es como el que más habla sobre todo esto y nos va a ayudar muchísimo a aterrizar. Y bueno, videos hay muchísimos. A lo mejor si quieren, después les puedo mandar algunos videos y con muchísimo gusto se los proporciono. Pero en cuanto a libros, yo les diría que estos son los principales. Perfecto. Aquí nos dicen, Clau, que faltó tiempo. Sí, lo sabemos. Ojalá pudiéramos abarcar estos temas con mucho más tiempo, porque sí se requiere. Nos dicen, ojalá haya una segunda parte.
vamos a invitar a Clau para que esté en una segunda parte, porque sí, sabemos que faltó un poquito más para abarcar este tema tan interesante y complejo también, ¿no? Y también nos preguntan si es posible poderles hacer llegar la presentación. Claro que sí, con mucho gusto. Yo te la mando a ti y tú se las haces llegar. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Bueno, voy a seguir leyendo los mensajes, pero les quiero comentar que les voy a hacer, bueno, el test ya se los puse ahí en WeTransfer, ahí viene el link, pero también les quiero comentar que si alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene deseo o quiere compartir este test después con nosotras, nos lo pueden hacer llegar al correo de mujeresgs@gruposalinas.com.mx. Por esa misma cuenta también les vamos a hacer llegar esta presentación, porque muchas personas nos están pidiendo justo que si les podemos hacer llegar esto. Dice Alejandra, gracias, creo que este tema es muy importante y debería de ser tal vez algo no opcional, sobre todo para todos los que somos líderes. Ojalá haya una segunda parte. Claro que sí, que lo vamos a considerar, por supuesto. Muchas gracias por esta hora, fue sanadora. Espero haya más. Mucho agradecimiento, Clau, mucho agradecimiento de verdad. Gracias, es un tema importante para estar mejor en nuestra vida personal, ser responsables y conscientes de nuestras emociones. Muchas gracias, será de gran ayuda poder conocernos más. Excelente, gracias. ¿Cómo puedes cambiar todas las emociones mal enfocadas que ya para ti son un hábito y esto te trae consecuencias en tu bienestar? Formando otro hábito. Siempre un hábito se va a sustituir por otro. Por eso cuando forjamos nuevas maneras de reaccionar ante nuestras emociones, tenemos que hacernos el hábito de irlos cambiando. O sea, no pensemos que por una vez que pensamos diferente o que reaccionamos diferente, ya esto lo controlamos. Necesita ser como una nueva manera de vida tuya, ¿no? Y de cualquiera de nosotros. Es decir, si a lo mejor yo he sido siempre una persona rencorosa, bueno, hoy tengo que practicar la misericordia, la empatía, el poder perdonar. Esa parte, yo les diría, de verdad, para mí el meollo del asunto es el perdón. Cuando nosotros logramos soltar, y eso es una práctica, no basta con una sola vez, es como cuando te rompes una pierna y te la enyesan, bueno, no sales corriendo luego, tienes que darle tiempo a tu cuerpo de restablecerse y de una rehabilitación, aún después de quitar el yeso. O sea, es como una rehabilitación de nuestra alma. Entonces, el estar perdonando, el estar tomando nuevos hábitos, sustituyéndolos. Yo tenía un mal hábito de ser una persona a lo mejor grosera, bueno, ahora tengo que hacerme un hábito diferente. Entonces, es como cuando dicen, bueno, es que pues ya no fumo marihuana, pero pues ahora fumo cigarrillos, ¿no? Bueno, lo sustituiste. Tú dices, no lo eliminé, lo sustituí, pero puedo sustituirlo por algo bueno. Bueno, ahora en lugar de fumar cigarrillos, pues estoy saliendo a correr todos los días. No sé si me explico. Lo mismo pasa en nuestras emociones. Claro. Claro que sí. Nos están haciendo llegar los correos de las personas que queremos que les envíen, bueno, más bien que nos piden que les enviemos esta presentación. No se preocupen, nosotros tenemos registro de las personas que están conectadas. Entonces, a todas las personas que están conectadas, les vamos a hacer llegar esta presentación. Muchísimas gracias. Hay una película muy buena que habla del perdón. Ay, se me va. Y ese proceso se llama La Cabaña, exactamente. Te lo recomiendo muchísimo. Tanto el libro como la película son excelentes. Yo diría que el libro no le pide nada, digo, la película no le pide nada al libro. Los dos son muy buenos. A lo mejor al principio es un poco difícil de entender porque es un dolor muy profundo el del protagonista, pero cuando perdonamos, nuestra alma sana. Totalmente.
Totalmente. Hay una persona aquí, Patricia, que nos dice, es muy importante este tema y aproveché para ponerlo en altavoz con mis compañeros. También les interesó mucho este taller. Está súper bien que lo compartan con las personas que están cerca de ustedes. Nos dicen que el WeTransfer no lo están pudiendo abrir. No se preocupen, también se los hacemos llegar por correo. Nos comprometemos a hacérselos llegar por correo. Muchas gracias por la invitación. Tenemos mucho trabajo por hacer. Lo voy a llevar a cabo para mejorar. Nos siguen poniendo sus correos. Muy bien, los vamos a retomar todos y cada uno de ellos. Y bueno, hay un comentario que no quiero dejar pasar que dice que los perritos también tienen emociones. Sí, yo digo que sí. Yo tengo 2 perros y 2 gatos y todos yo creo que tienen emociones. Y también sienten nuestras emociones, ¿no? Claro, los perciben y además, especialmente los gatos, bueno, en el caso de los gatos, captan muy bien la tristeza y te apapachan, aunque ustedes no lo crean. No, sí, totalmente de acuerdo. Oye, Clau, pues bueno, muchísimo agradecimiento, de verdad, yo también me sumo a este agradecimiento. Creo que ya estamos en buen tiempo. Les vamos a hacer llegar la presentación, el test, y pues bueno, después, posteriormente, también te lo haremos llegar a ti con mucho gusto y también para nosotros va a ser de mucha ayuda saber, ¿no? Quiénes son todos ustedes, cómo se sienten, ¿no? Y cómo les hizo también reflexionar esta charla. Entonces, pues sin más, Clau, muchas gracias a nombre de Bienestar Mujeres GS. Por ahí también Neira, que anda por ahí, que también nos ayuda muchísimo con todo. Ay, hermosa Neira. Un abrazo para ella. Le mandamos un besote y muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Y pues bueno, ya tendremos una sorpresa por ahí para tener nuevamente a Clau, ya les estaremos compartiendo. Y claro, Muchas si a Clau le gracias. Para parece. mí es un gusto y un privilegio. Gracias por la confianza y les mando un abrazo a todos y de verdad en mi corazón está que todos avancemos y sanemos. Claro que sí, Clau. Gracias, muchas gracias y gracias a todos y a todas. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Bye.